Ya. Ya, bueno chicos, vamos a continuar la clase anterior con algunos ejemplos que vamos a ir trabajando, porque este procedimiento de acá se aprende trabajando. Profe, no veo su pantalla. Sí, recién Ahí está estaba la por pantalla. compartir. Ya. Perfecto, entonces me dice Fedra que no ha podido desarrollar. Yo digo, ¿por qué le da error? Podría ser que de repente, por ejemplo, si ustedes ven Sí. estos datos han sido escritos como el que voy a escribir ahora a la derecha. Yo escribo, Ujú. este es un dato de tipo numérico, Ya. ¿verdad? Yo no lo escribo como lo tengo aquí en la muestra, yo lo escribo así. Ujú. Otra cosa es hacer que se muestre con el símbolo monetario. Y para hacerlo, yo uso el botón Yo formato hice de eso, profe. número pondera. Se pone moneda. Claro, Sí. escojo si quiero soles, soles, español. Por ejemplo, el ejemplo anterior estaba en euros, que tenía el formato de Ajá. español España. Euro español, sí, ajá. Claro, Yo ya hice ves eso. así. Entonces, si yo hago esto, esto sí es un dato numérico con el cual voy a poder hacer procesos de cálculo. Pero Ah, es que, claro. perdón, si alguien escribe Ujú, así y comienza a escribir, ujú. no sé, algo escribió. No sé si fue mi error, pero yo puse coma y punto. Ujú, Sí, y le seguro fue el pone de tuyo. repente algo Ah, adicional. de repente fue por eso. Coma y punto. Tú escribiste coma y punto. Sí, o sea, por ejemplo, Mm, 100.000, sí. hacía lo mismo, ponía coma Ah, y todo su madre. eso. Ah, a Ah, o veces sea, era por eso. A Estamos mala. veces la diferencia está en que, por ejemplo, tú Ajá. visualmente Profe, de la clase aparte. ves esto y esto. Entonces, esto es un texto para el programa y cuando tú usas Ya. esto como para hacer proceso de cálculo, el programa simplemente te va a dar error porque como ha reconocido como un texto, no te va a dar un resultado, va a haber error, te va a mandar un mensaje. Su Es profe. lo primero que tienen que tener en cuenta, chicos, por favor. Eso ya corresponde a la clase de Excel de ¿cuánto? De segundo año, creo que les dicté. Bien. Claro, Eh, eso es básico ya. listo. Uy, uy, uy. Bien, Ya. lo que tenemos es este ejemplo. Este es un ¿Cuál? ejemplo un poquito más amplio que el ejemplo anterior, que ustedes también luego lo van a Ujú, desarrollar, porque yo quiero que ustedes practiquen con los ejemplos que hacemos aquí mismo. Acá tenemos las ujú. columnas de esta base de datos, que se llaman campos: nombre, género, votación, discos vendidos, ganancia, clase. Ujú. Y hay una descripción de diversos personajes, ¿no? Carlos Vives, románticos. Esta es una encuesta sobre los artistas nominados para el Grammy Latino, ¿no? Género románticos, votación 15.000, discos vendidos 200.000, ganancia promedio es 1.000.000, pertenece a la clase B. Alejandro Sáez Baladas, votación 10.000, disco vendido 150.000, ganancia 400.000, pertenece a la clase A. Y así sucesivamente, ¿no? Esta es una relación de información que se ha almacenado en esta pequeña base de datos de ejemplo. Entonces, voy a consultar a los alumnos que anteriormente no me han participado porque yo necesito tener evidencias, chicos, porque yo estoy Ah, poniendo profesor, mi internet notas de estaba abajo esa vez. participación, por favor. Estoy poniendo notas de participación, por eso es que quiero que todos intervengan, chicos. A ver, el voto total en baladas. Voy a hallar el voto total en baladas, por favor. Un compañero, voy a mencionar a uno de ellos. Por favor, Daniel. Quiero calcular el voto total en baladas en esta celda. ¿Qué debo hacer antes de escribir la función de base de datos en esta posición? ¿Qué debo hacer, Daniel? No sé, profe. Ah, ¿no viniste a la clase pasada? No. Ya, por esta vez te voy a dispensar. A ver, vamos a ver. Wow, he visto que varios faltan. A ver, Leia, dime,
quiero calcular el voto total en baladas en esta celda. Antes de escribir la función de base de datos que voy a usar, ¿qué debo hacer, Leia, antes de ello? Leia, no tiene micrófono. Profe, yo. A ver, Género vamos a ver. ¿Quién me ha baladas. dicho yo? ¿Quién ha dicho yo? Nombre. Nombre. Verónica. Ah, disculpa, es que aquí no veo, como estoy viendo otra cosa, no veo los nombres. Ya, Verónica, muy bien. A ver, dime, Verónica, ¿qué debo hacer antes? Igual. Pero antes de escribir la función de base de datos, ¿qué debo hacer, Verónica? Género balada. Verónica, debo escribir Género fuera de la balada. base de datos. Género A ver, balada. déjenle a Verónica que explique Escriba un género ratito. balada. Cállense. Escribir Facundo, eso. Silencio, por favor, más respeto. ¿Qué me dices, Verónica? Escribir género y balada. Ya, en cualquier ubicación fuera de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí me Ajá. ubico y ahí escribo acá. género, ¿no? Ujú. Pues, y tratemos de que sea igual. Si está en mayúscula el otro, también mejor. Algunos, para Ya. evitarse de estar escribiendo, a veces hacen una copia, ¿no? Copian esta información de Ah, aquí, sí, lo sí. copian y lo pegan acá, una copia, ya. Y ahí baladas inclusive, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, copiar, me ubico aquí, pegar. Ya está, ya tengo, ¿no? Listo. Ya tengo lo que es el criterio. A esto se llama criterio. El género baladas debe ser considerado para este proceso de cálculo. Entonces me dicen voto total en baladas. Ya hemos escrito el criterio. Y ahora sí escribimos la función, Verónica. ¿Me dictas? Ya. Igual. Ya, Profe. ya. Espere. BD. ¿B de promedio? No, espere. B de B de voto. contar. ¿De voto? B de contará. A ver, tratemos de ordenarnos, Ah, chicos. sí, Joshua. Voto B total. de extraer, profe. Silencio, Peyoyo. A ver, chicos, por Oh, favor, ¿qué fue? todos ordenémonos. Para la idea, Ya para que se no copió, tengamos ya. inconvenientes. A ver, si no tenemos una idea clara, mejor nos quedamos calladitos, por favor. A ver, voto total. Cuando nos hablan de total, nos están hablando de una acumulación, de una Ajá. suma. Suma. B de suma. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de la función de base de datos que nos permite sumar. Y la que nos permite sumar es B de suma. Por eso escribo igual B de suma. Ya. Ujú. Abro paréntesis. ¿Y qué es lo primero que selecciono, Verónica? ¿El género? Toda función la de base de ganancia? datos. No. Las funciones de base de datos. A ver, ya. A ver, Toda la tabla. A ver. Vamos a preguntar a quién. A Selecciono de la Brenda. celda 4 hasta la celda H. Pues dijo Sí, Brenda. Oye, Brenda. no te han Ah, ya, dicho a ti. sorry. Brenda, ¿de dónde a dónde? Ya. ¿Qué, profesor? Ya, tú mismo eres. ¿De Ah, eso dónde a ya dónde fue, ya, profe. selecciono? Porque la función de base de datos me pide que especifique primero cuál es la base de datos. La base de datos es todo el grupo de información que incluye de nombres de cada campo. Entonces sería desde C4, H20. hago clic a C4, desplazo el H20. puntero, desplazo el puntero H20. hasta ahí. Entonces, el Excel ya define como la base de datos desde C4 hasta H20. Por eso es que aquí nos describe eso. C4, H20, pongo coma. Ya definimos cuál es la base de datos. Ya.
Luego de la base de datos, ¿qué se especificaba? El campo donde se va a llevar a cabo el proceso de cálculo, o sea, en este caso la suma. ¿En qué campo se En va a hacer ganancia. voto total en baladas? Voto total. Donde dice votación. Voto. ¿Ah, Viene de sí? votación. Ah, voto, pues Voto sí, total. cierto. Votación. Pues. Ganar. Claro, entonces, ahora me dirán ustedes, votación, que es los votos, ahí es donde se va a hacer el proceso de suma. ¿Qué 5. posición ocupa en esta base de datos? La tercera Tres. columna. 3, claro, muy bien, porque en este grupo de información, votación ocupa la posición Hoy, 3. sí. Perfecto, entonces pondré 3 y coma. Hasta ahí, Ujú. correcto todo. Muy bien. Luego de eso, ¿qué falta? Género Género balada. baladas. Falta especificar cuál es el criterio. Y el criterio será esto que hemos escrito como K5. que, ¿no? 5, K6. Las dos celdas. K5, K6. Tamara, Claro, ya. por eso, porque ahí lo hemos escrito, ¿no? Entonces seleccionamos lo Y que es el cierro criterio. paréntesis. Claro, cierro el paréntesis y pulso Enter y me da el resultado. En este caso, que el resultado me ha dado 65,000. O sea, ha sumado Ay, ya. solo las votaciones de baladas. Por ejemplo, ha sumado este valor con este valor, con este y este. Y finalmente este. Solo las votaciones de género baladas. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿más o menos se entendió la idea? Sí, profe. Muy bien. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, chicos, cuando usen Sí. estas funciones de base de datos. A ver, estoy considerando, los que están participando, los que no me dicen nada, no sé qué les voy a considerar en participación, chicos. A ver, Profesor, yo A lo ver. intenté. ganancia total en románticos. Ganancia total en románticos. A ver, Romántico. ¿Ves de suma? Claro, ve suma. muy bien, Joshua. Muy bien, Ronaldo. No, yo lo dije, profe, Antes, yo lo dije. Ronaldo y Joshua, los dos. No te emociones, Ronaldo. Ya, a ver. Los dos. Pero Oye, me la antes roban. de escribir la función, Calma, ¿qué calma. debo Se hacer prendió. antes de escribir la función? ¿Qué debo hacer? ¿Antes de Igual, qué? ve de suma. Ah, no. ¿En qué está, Ganancia. Joshua? Ganancias de Ganancia, ¿cómo se llama el otro? de romántico, ¿no? Ganancia Romántico. romántico. Románticos. Observen, miren, dice Sí, mano. ganancia total en románticos. Ganancia romántico. Ganancia total, o sea, quiere decir que se debe, según lo que se está planteando ahí, se debe sumar, porque total me piden, sumar. ¿Qué se va a sumar? Las ganancias, se van a sumar las ganancias. ¿De quiénes? De solo los Género que sean romántico. género romántico. Entonces, aquí ustedes tienen que tratar de interpretar una pregunta. Entonces, aquí el criterio, ¿qué será? Porque primero se escribe el criterio. ¿Qué escribo como criterios, Joshua? Ya, pues ganancia de románticos. Criterio, ganancia, a ver, voy a escribirlo, ustedes van a ver, voy a escribir acá ganancia, Uy, ya fuiste, Joshua. ganancia Silencio, Facundo. románticos. No seas insolente, pues. Va a ser a que Facundo se quede sin plata. A ver, chicos, ya no hablen si es que no tienen nada que hablar, algo del Por tema, favor, ya, por Ronaldo, no favor. seas A ver, atorrante. ¿todos están de acuerdo que el criterio es ganancia románticos? No, A ver, Ronaldo no ¿Por está de acuerdo. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque no es género romántico. No existe, Guapo, no existe ganancia románticos, porque ganancia, el campo ganancia solo contiene valores numéricos. Numéricos. Quien Género. contiene Cierto. es género romántico, no puede ser ganancia romántico. Hay que tener en Ganancia cuenta romántica. Disculpe, Ronaldo está disculpe. enamorado ahí. ¿Y tú bien que le eso. seguías? Es así. Ahora sí, por eso hay que interpretar bien, no se confundan. Oye. A ver, ahora sí, entonces díctame, Joshua, cuál sería la función. No te Igual equivoques. de suma.
Ya, Joshua, dicta. Igual B de suma. También es sumar, pues B de suma, ¿sí? En eso sí estamos de acuerdo. Luego, Se selecciona todo el... toda la base de datos. Sí. Luego, Ganancia, que es no, la despacio, quinta no te columna. apresures. Luego de la base de Tranquilo, datos que tranquilo. se pone coma. La coma. Ya, y luego, ahora el campo donde se va a Cinco. hacer, va a llevar a cabo el D2. proceso de suma. En la columna 2. A ver, Fedra dice columna 2. La columna No, 2 es ¿qué ganancia, contiene? ganancia. Género. ¿Se pueden sumar No, estos profe, no, valores? no. No, equivocado, ganancias. Me he equivocado. Ya. G. Pero ¿qué columna es? ¿Qué posición ocupa en la base de La datos? La 5. 5. 5. Como 80 veces te he dicho Ocupa la posición 5. ¿Por qué pongo 5? Porque yo quiero sumar por medio de esta función B de suma las ganancias. Entonces, como voy a sumar ganancias, ganancia está en la posición 5 para esta base de datos. Por eso es que especifico 5. Y luego K9, K10. Finalmente Es luego selecciono el criterio, ¿no? Por eso hemos escrito ese criterio fuera. Cierto, sí, claro. Y ahora sí pulso. Profesor, Y cuando le usted pone hace... Enter. ¿No se ve bien? No, sí. No, es que... Ya puedes Es que cuando yo estaba haciendo eso ponía coma y no funcionaba, entonces vi y era punto y coma. Ya ves, con razón, no se me La clase pasada, Parte. chicos, escuchen, la clase pasada, por eso les dije, en algunas máquinas la configuración de la máquina Sí, por está eso. para usar separador punto y coma y no coma. Eso tienen que verlo ustedes, porque yo no sé cuál será la configuración de su computadora. Sí, a la segunda intento vi. ya. Todo eso tienen que recordar, eso hablamos la clase pasada. Eso sí no me acordé, profe, porque... porque no te acordaste. Muy bien, ya, continuamos. ¿No se acuerda de cuál es su nombre? Ya, a ver, Ronaldo, yo a los que participan les voy a poner punto adicional, a los que participan para decir cosas que no tienen sentido también les voy a disminuir el puntaje. Ya ves, Ya, a ver. Ronaldo. Voto total en pop. Estoy tratando de que me entiendan el proceso con situaciones simples. Voto total. A ver, ¿quién me podrá dar esa? Yo, hemos profesor, explicado. yo. A ver, Profe, a ver, yo. pero- Yo. a ver, Le digo. Leonardo Yo, no profe. tiene micrófono, Yo, ya profesor. no tiene micrófono, No, Leonardo. no, A ver, Leonardo no. Luis. Profesor, No, a ver, a Luis le voy a preguntar un ratito, por favor. Dejen que Luis también participe. ya está. A ver, Luis, Tú mismo eres ¿me Luis. escuchas? Ya, Joshua. Luis. Le escucho. Ya, perfecto. A ver, dime. Por favor, claro, acércate más al micrófono, escucharte Papá. mejor. Voto total en pop. Ya, como yo voy a calcular el voto total en pop, ¿qué función de base de datos vas a usar, Luis? Ay, Mm, espéreme. mm, Ah, sí. Mucho más. Silencio. Solo dame Empieza el con nombre de S. la función de base de datos, Luis, nada más. B de contar. Error, Luis. B de sumar. error. Me Debe de suma. Luis, es B de Error, suma, porque error. si tú observas en Suma. la pregunta que nos plantean, Luis, nos dice, voto total, ya les he dicho, total significa acumular, sumar. Suma de las Entonces, ganancias. voto, entonces, ¿qué voy a sumar? Votos. Y votos se refiere a votación, voy a sumar votaciones. Entonces, como yo voy a sumar, entonces B de suma. Pero antes de eso, Luis,
Antes Ajá. de escribir la función de base de datos, ¿qué debo hacer, Luis? Especificar que El- ¿qué voy a seleccionar? No. Antes de eso, Luis, se escribe fuera del área de la base Sí, de no datos. igual. Un ratito. Ah, no. Sí. Fuera de la base de datos se escribe Género pop. el criterio, Luis. Fuera Ajá. de la base de datos. Por ejemplo, me ubico aquí, por ejemplo. Antes de usar la función en el lugar donde quiero la respuesta, me ubico fuera de la base de datos ahí, y ahí voy a ubicarme y escribir el criterio. ¿Cuál será el criterio para ese proceso de cálculo, Luis? Género pop. Perfecto, porque el criterio, ahí me dice, voto total, voy a sumar los votos, pero en pop, o sea, se refiere al género pop. Entonces lo que tendría que escribir como criterio. Profe, perdón que lo interrumpa, pero se está acabando el tiempo. Sí, gracias. Yo les paso la voz un minuto antes, no te preocupes. Gracias. Género pop. Ya, entonces. De nada. Para eso nomás sé. Ya, sirve. A Facundo, ver, ya. díctame, Luis, díctame cómo voy a usar la función de base de datos. Ya, obvio. Igual Igual. B de sumar. No existe sumar, es B de suma. B de suma. Abro paréntesis. Ajá. Luego. Y se pone la base de datos que es de CA4 hasta H20. Perfecto. Luego, coma, ¿verdad? Listo. Ya. Luego de indicar la base de datos, debo especificar el número de la columna donde se va a hacer el proceso de cálculo. ¿Tres? ¿Ah? ¿Qué dices? Columna número 3. ¿Número 3? Sí, es la número 3, Luis. ¿Por qué es la número 3? Porque lo que me plantean ahí a mí es voto total, al sumar los votos, las votaciones. Entonces ahí es donde se va a hacer el proceso de cálculo. En este caso la suma. Ahí es donde se van a sumar los valores. Entonces sería columna 3 para este caso. 3, coma. Y luego el criterio, el grupo de celdas que contiene el criterio es lo que tú planteaste fuera, ¿no? Género pop. Ahí, cierro paréntesis y pulso enter. Así es, Luis. Muy bien. Ya, Luis, gracias. Bien, pasamos a esto, ¿no? Hasta ahora hemos hecho procesos de cálculo diversos. Esos ejemplos, los 3 primeros ejemplos los hemos desarrollado conmigo, ¿de acuerdo? Hasta ahí está bien. Ya, pero ahora vamos a tratar de desarrollar otro ejemplo. A ver, voy a cambiar en algo. Yo hasta el 3 ya les ayudé a resolver, ustedes me van a resolver ya continuando luego hasta el 10, pero yo les voy a explicar el 11 ahora. A ver, vamos a ver. El 11. Ahí me plantean a mí. Cantidad de artistas de baladas. O sea, ¿cuántos artistas hay de baladas? ¿Cuántos artistas hay de baladas? A ver. ¿Quién me podrá decir a mí si yo quiero calcular? No me dicen cuántos, pero me dicen cantidad, o sea, se refieren a cuántos, ¿no? ¿Cuántos artistas de baladas hay en esa base de datos? Entonces, ¿qué función de base de datos podré usar? ¿Cuántos artistas de baladas? Función B de contar. ¿Cuál? B de contar. B de contar. B de contar. A ver, hay 2 opiniones B de contar. ¿Alguna B de opinión restar, adicional? Llámame. Restar. ¿Alguna opinión adicional? ¿Alguien opina otra cosa más? ¿Alguien más, por favor? Bueno, nadie más opina otra cosa. Vamos a ver. A ver, B de según- promedio, profe. a ver, Profesor. vamos a ver por qué sería B de contar o por qué sería B de promedio. Vamos a explicar Ya, cuál vino. lo puede ser. Cantidad de artistas. ¿Cuántos artistas? Entonces, cuando nos digan cantidad, nos digan cuántos, nos está indicando acumular, perdón, es contabilizar. Y cuando uno contabiliza, ¿cómo cuenta? ¿Cómo contabiliza? 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí ¿De contar? cuento.
Entonces, para este caso, debemos usar la función de base de datos que nos permita contar. Que promedio no, como su mismo nombre lo indica, va a promediar valores. No, para este caso no nos conviene ver de promedio. Bien. Ah, claro. Sí. Bien, chicos, entonces continuando. Estamos, se ha planteado responder la pregunta 11. Cantidad de artistas de baladas. ¿Cuántos artistas de baladas hay? Entonces, ¿qué función de base de datos me dijeron? Por ahí me dijeron B de contar. B de contar. B de contar. Ya, vamos a usarlo según lo que están planteando ustedes. A ver, vamos a ver. Ya, primero, antes de utilizar, yo no les digo si está bien o está mal, por el momento no le estoy diciendo, lo vamos a usar según lo que están planteando ustedes. Bien, lo primero, antes de escribir la función, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Poner el criterio. Escribir el criterio. Lo primero que se tiene que hacer antes de pensar en usar una función de base de datos es escribir el criterio. ¿Cuál será el criterio para la pregunta 11? Díctame el criterio, Joshua. Para la pregunta 11. A ver, artistas, ¿no? Dice, cantidad de artistas de baladas. No se Ya. confundan por el Debe enunciado. contar. A veces el enunciado es ambiguo, como Claro. que trata de confundir. Ustedes tienen que Género interpretar. baladas, profe. ¿Ah? ¿Qué me Género dices? baladas. Género baladas. Claro, ahí es género baladas. Cuando ustedes le hacen una pregunta, de repente el planteamiento puede ser como medio confuso. Ustedes tienen que tratar de interpretar. No se confundan por el enunciado. Género, baladas, ¿verdad? Ese sería para la 11. Baladas. Género, baladas. Ese es el criterio para la 11. Entonces, una vez que ya tengo el criterio que voy a plantear para la respuesta a la pregunta 11, me ubico donde quiero encontrar el resultado. Siguiente paso. Y ahí comienzo a escribir la función que voy a usar. Voy a usar igual. Según lo que me plantean ustedes, es B de contar. B de contar. Abro paréntesis. Ya, Joshua, ¿me sigues dictando? Ah, y selecciona toda la base de datos. Claro, siempre es toda la base de datos primero, ¿no? Eso ya es algo que ya Sí. debemos entender sin ningún problema. Selecciono toda la base de datos. Perfecto. Una vez que yo seleccioné toda la base de datos, aparece eso ahí, coma, y luego que ya especifiqué la base de datos, el nombre de campo se refiere al número de columna donde se va a llevar a cabo el proceso de cálculo. Dos. ¿Dónde se va, para la pregunta 11, dónde se va a poder contar? Tengan cuidado alrededor del micrófono, por Pedro, favor. apaga Se tu filtre micro. ruido. se Profesor, filtre ruido. perdón. Ya tenemos la base de datos para la pregunta 11. Ya tenemos el criterio género baladas. Como les decía, ahora nos falta indicar cuál es el número de campo donde se va a hacer el proceso de cálculo. En este caso, la cuenta, donde se va a poder contar, según el El enunciado dos. 11. ¿Dónde van a poder contar? Súbelo, no se puede ver. Género, 2. EU. A ver, voy Me a han llamado subir por para que teléfono. puedan ver, chicos. Ya. Género, 2. ¿Dónde van a poder contar? Porque ahí tienen que contar. ¿Dónde van a contar, según la pregunta 11, cuántos artistas de baladas hay? ¿Dónde van a poder contar? En la columna 1. La columna 2. Ese género. Cállate. El Columna género uno. es baladas, según el criterio. Ujú. Ya. Pero es Pero al ¿dónde último. se va a poder contar? Haz lo que yo aquí. En la columna 1. En la columna 1. A ver, en la columna 1, si vamos a contar en la columna 1, a ver, aquí dice Carlos Vives, Alejandro Sáenz, Andy Lucas, Franco De Vita y así. Ahí vamos a poder contar cuántos de Dos. baladas hay. No.
Ah, no. No se puede, pues porque ahí Dos, están los profe. nombres de esos personajes. Te ¿Dónde se va a poder dije, contar Joshua, te cuántos dije. de baladas hay? Ya, mano, bacán. En la 2. 2, porque ahí sí se va a poder contar el software, en este caso Excel, va a poder contar cuántos Nadie me hacía caso. existen. Entonces, Mira 2 qué bien. tenemos que escribir como columna donde se va a llevar a cabo el proceso de cuenta. 2, coma, listo. ¿Y qué falta indicar? ¿Qué falta indicar, Joshua? El criterio. El criterio, las dos celdas que contienen lo que va a ser el K17, criterio. K18. Sí, ¿no? Ay, es mucho. Claro, Bien, sí, Facundo. listo. Entonces, cuando yo pulse Enter, me debe dar el resultado, ¿verdad, Joshua? Sí. Ya, a ver, vamos a Para mí, pulsar Enter. para mí que no es eso. Vamos a pulsar Enter. 0. Para mí que era B de contar. Oh, No era B de contar. O sea, ¿por qué sale 0? A ver, María. Vamos a consultar a María, que está muy calladita. María, Sí, ¿no? María. María, ponle pausa a tu episodio de que estás viendo, no sé. María. No estoy viendo nada, es que mi internet está lento. Ay, no te escucho, acércate A al lo rápido. micrófono. María, ¿por qué está dando resultados 0 si hemos puesto el criterio, hemos indicado dónde se va a llevar a cabo el proceso de cuenta? Supuestamente todo está bien, pero ¿por qué no está dando respuesta 0? No nos da cuántos artistas de género baladas hay. No sé. su madre. Ah, su María. No sé, pues. ¿Jugamos Roblox? No, María. Bueno, María, yo pensé que estabas atenta. Ya. Pucha, Mi María, sos internet mala. Ay, está ay, ay. lento, pero- un rato lo voy a sacar. Ahorita vengo. Le sale el sumo ahora. Bien. A ver, entonces, ya que nadie me ha podido responder esto. A ver. ¿Recuerdan la clase pasada? Por eso les digo, revisen el video. La clase pasada yo les dije, la función de base de datos B de contar cuenta Era celdas que contienen datos numéricos. B de contar cuenta celdas que contienen datos numéricos. Entonces, si ustedes le mandan a contar, porque al decir 2 ustedes en esta función, al decir 2, le están diciendo que cuente en qué columna, en género, ¿verdad? Ahí ustedes le están indicando que cuente en género. ¿Y qué va a contar acá? No va a poder contar porque la función B de contar solo cuenta datos numéricos y acá solo existen datos textos. Al no poder contar acá les da un resultado 0 por eso. Entonces, imposible que ustedes vayan a poder contar usando la función, contar datos texto, porque le va a dar 0 respuesta, porque esta función solo Contará. cuenta. Por eso es que la clase pasada les dije, para estos casos existe otra función parecida en su uso, pero ya no cuenta celdas con datos numéricos, sino cuenta celdas con datos texto. Entonces, esa es la B de contará. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Para este caso, teníamos que utilizar B de contará. No podíamos usar B de contar. Porque si ustedes se dan cuenta, teníamos que contar eso. Ahora, al pulsar Enter, ahí sí me da el resultado. ¿Ve? Me dice 6. Porque la función B de contará sí ha podido contar acá. Contó esta celda, 1. Este de acá, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ve? Ahí me da por eso ese resultado. Ha contado eso. ¿Se entendió la idea o alguien no ha entendido todavía? Chicos, No, yo por sí entendí. No hay ninguna ya pregunta. entendí. ¿Está explicando lo de la clase pasada? A ver, Constantin. Son ejercicios. A ver, Son ya, ejercicios. ahorita conversamos, Sí. por favor.
Sí, estamos Ah, viendo ya, eso. ya, ya. Ya. Ah, ya, ya. A ver, Ah, listo. Entonces ya estamos en la 11, ¿no? Listo, ya algo más. Listo. Vamos a la 12. Listo. Ya, si alguien me responde esta pregunta, yo le pongo 5 puntos más para la evaluación que le vamos a tener. Ya de Ya, frente, ya, ya le considero profesor. sus 5 puntos adicionales. Soy sí hablo. Listo, pero por favor tiene que ser bien pensado, no me estén dudando ni me estén diciendo Ah, que sí, obvio, no, profe. de frente, Sí, sí, por favor. Ujú. cuando estén seguros, recién me dan una respuesta. Ya, a ver, lean la pregunta. 12. Ya. Cantidad de artistas que vendieron más de 100.000 discos. 3. Ya, piensen bien primero, antes de, si es posible, agarren su lápiz. Cantidad de artistas que vendieron más de 100.000 discos. O sea, ¿Eso sería B de ¿cuántos promedio? artistas vendieron más de 100.000 discos? B de promedio. Mm, Estoy hablando, por eso piensen bien, chicos. Ahí Se los dice dejo a ustedes, cantidad chicos. de artistas que vendieron más de 100.000 discos. Cuando hablamos de cantidad de artistas, estamos indicando que queremos contabilizar, queremos Contar, en contar. vez de contar. Ajá, Ya, ajá. entonces siempre piensen en el enunciado, siempre analicen el enunciado para que luego en base a eso sepan qué función de base de datos podrían usar. ¿Sí? Entonces, Ujú. entonces ahí puede ser B de contar o puede ser B de contará también, chicos, eso depende. Ya ustedes tienen que analizar. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Por eso he dicho, la función B de contar cuenta celdas que contienen datos numéricos. Ujú. La Ya. función B de contará cuenta Ujú. celdas que contienen datos texto. Ya. Es la diferencia entre ¿Entendiste? ambas. Ujú. Sí, sí, sí. Bien, entonces para B de este caso, contará, entonces, profe. Ya sé, ya sé. a ver, después vamos a escuchar a Ronaldo entonces, ¿ya? Despacio, Ronaldo, despacio. Ya, el criterio, Ronaldo. Igual B de contará. No, no, O de no, primero contar. el No, 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 criterio, no. Ronaldo. Por favor, Sí, sí, Ronaldo, sí. tienes que Espera, estar espera, seguro acá de está, tu acá está. respuesta. ¿Cómo se llamaba esto? Profe, ¿puedes Ya subir? Ya fue, me ya olvidé el fuiste, nombre. Ronaldo, ya pase. No, sí, 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 no, 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 sí está. Oh, cállate, ya. Discos vendidos. A ver, vamos a ver, un ratito voy a dividir, creo que, a ver, un momentito, voy a dividir para ver las dos partes, ¿ya? Porque si no, como ustedes observan esto, ya, a ver, a ver un ratito. Pero lo he dividido en otra forma, ya no importa, vamos a tratar de esto, subirlo hasta aquí, y ahí se ve, ¿no? Pero ponga la flechita de Ya, un ratito, arriba y luego a la acá, izquierda. sí, un ratito para que se vea ahora sí ven, ¿no? La pregunta y la base de datos la ven, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, ahora sí. sí, estamos en la 12 ya. No, 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 ya me confundí. Ya, estamos en la 12. Fuiste, Ronaldo, ya fuiste. Ya, ya. Oh, ya Aparece, me ya aparece. confundí. Sí, sí, mira. Qué pena, ¿no? ¿A eso, Ganancias Ronald? 100.000. Calla, Ya, negro. Constantín, A tú ver, mismo eres. A ver, Cuenta hazlo ni tú, tiene pe, computadora. hazlo tú, pe. No, pero Joshua, tengo que esperar a que Ronaldo termine su esto. Ah, cierto, cierto. Ya, Ronaldo, sigue, A sigue. ver, cantidad de artistas que vendieron más de 100.000 discos. ¿Cuántos artistas vendieron más de 100.000 discos? ¡Qué causa! Un montón, profe. 4. 4 vendieron. No, yo no quiero la respuesta. Díctame tú el Cinco, criterio cinco. que vas a usar, qué función de base de datos vas a usar. A ver, María me está criterio, discos indicando que vendidos, ella pues. quiere dar respuesta. A ver, María, listo, habla. Si Habla. sale mal, ya fue, profesor. ¿Cómo se llama? Como que ya fue. No quiero que me des la respuesta, yo quiero que me des el enunciado, qué función de No, base de sí, datos, ya cómo sé, lo ya escribimos sé. y el criterio. Al lado ponga discos vendidos y después... A ver, voy a copiar para no estar así, ya, voy a copiar discos vendidos, voy a hacer una copia y lo voy a pegar aquí. Flojo es, profe. No escriba, pues, a ver, el trabajo Así que se me demora dejan más. nosotros también. Ya tengo discos vendidos, ya. Y luego, ese es y el criterio, ¿cuál será? Ah,
Cantidad de artistas que vendieron más de 100.000 discos. Ya me has puesto discos vendidos como el campo. Y más de... ¿Cómo se expresa eso de más de 100.000? Eso se expresa en la forma siguiente. De repente ahí les puedo ayudar. Más es como decir mayor a 100.000 discos. ¿Cuántos artistas vendieron 150.000, mayor a 100.000 200, discos? ay, no sé. ¿Y cómo se cinco expresa artistas, eso profe. Mano, en no Excel, en viene la cómputo? respuesta. Cantidad de artistas que vendieron más de 100.000 discos. O sea, su cantidad de poner discos mayor? vendidos es mayor a ¿Más 100.000 100.000? discos. Mayor 100.000 que- más. Ah, Mayor que estamos 100.000. cerca. Estamos No, cerca. 150.000. ¿Qué No, no 150.000? Cállate, Ya, yo les- Uy, mira, cállate. a ver, ¿Qué chicos, hablas? un Estamos ratito. mal, ¿ah? Silencio, silencio. A ver, Ponga les mayor que explico. 100.000, profe. En computación hemos visto ya desde cuando hablábamos de operadores en Excel, ya desde esas son clases de segundo año, creo, en cómputo. Hablábamos del Ajá. operador mayor o mayor o igual. Cuando yo quiero decir más o mayor a algo, quiero referirme a algo de un valor mayor a otro o mayor, simplemente hay un operador que en cómputo se escribe de la manera siguiente. Ahora pone el más. Ah, Ese operador. Ese Ah, es el sí, que se sí, refiere a sí. mayor. Ah, cierto. Mayor. Entonces, si yo Profe, quiero yo ya decir lo disco tenía en la vendido mente, ya mayor eso. 100.000, pongo el ¿Y cómo símbolo se de llama ese operador símbolo, profe? mayor No y luego grites. Mayor 100.000. por Ronaldo. Uy, uy. Hasta ahí estoy indicando un criterio que dice discos vendidos mayor a 100.000. Ese sería el criterio. O sea, para que ese Ujú. se considere como criterio. Mayor a 100.000, más de 100.000. Mayor a 100.000. Le iba a ¿Se decir eso, entiende? pero no sabía. ¿Se Ah, sí, entiende el pues. criterio? No, sí. En serio, en serio. ¿Todos se entienden por qué? Sí. Entendido. Sí, profe. A ver, Luis, dime, ¿entendiste? Ya, Luis. Sí, A ver, Luis. dígame. Dijo que sí. Ya, este operador se llama mayor. Aquí estamos expresando mayor 100.000, o sea, discos vendidos mayor a 100.000. Ese sería nuestro criterio. Bien, ahora nos vamos a donde queremos el resultado. ¿Y qué función de base de datos vamos a usar? Ve de contar. Igual debe contar. Contar. Ya, ahí me dicen contar ahí. En vez de contar, lo primero que pongo es la base de datos, ¿no? Ujú. Ya, se está moviendo porque ya listo. ¿Qué es eso? Ya, esperen, chicos, no sé. Qué Pero desorden, profe. Uy, ¿qué es fue? que he dividido mal la pantalla. Se la dividió. Ya, tranquilo, Ya, tranquilo. tranquilo, muchachos, porque Tranquilo porque ahorita le baja Profe se puntos. quería lucir. Déjenlo. ya listo. Espérense un ratito, a la bien. Tranquilo, por pe hacker, favor. tranquilo. Se emocionan ustedes. Se emociona. Calla, Joshito. Es que no me deja cambiar. Mano. Esperen un ratito, por favor. Ya. Listo, no me quiere quitar la división. Ya, mejor No lo quiere, quitamos, la pues, está que compu. interrumpe todo. Se borró todo. Ya. Travirus. Cuidado, profe, cuidado. Entonces ahí ponemos igual Ve. BD contar. Contará. Ah, Con- contar, ya fue. ¿Qué contará? Ya, la base de datos, Oh, espera, pues se fue uno. la Espérate, base de María. datos, Ese es el ejercicio de María. coma, luego el número de columna donde va a llevarse a cabo el proceso de cuenta. ¿Cuántos artistas vendieron más de 100.000 discos? ¿Dónde se va a poder contar? 4. ¿Cuántos artistas vendieron más de 100.000 discos? Uy, profe, varios. 4. ¿En discos vendidos? Cuatro, profe, cuatro. Ah, claro, sí, 4. El Claro. nombre de campo. Y si yo le pongo 4, puedo usar la función BD contar, ¿no? Porque si yo pusiera, por ejemplo, numérico. 1, imposible ¿verdad, no? que utilizar BD contar, Claro, porque pecado. la 1 es texto. Entonces, en este caso sería 4, coma,
Y ahora sí el criterio, ¿no? Que serían estas dos celdas. Cierro paréntesis y enter. 4 me da de resultado. O sea, dice que hay 4 artistas que vendieron más de 100.000 discos. O sea, su venta fue mayor a 100.000 discos. Mejor dicho así. Entonces, si quieren comprobar, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Es cierto. Esos 4 artistas, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Sin Banderas y Gianmarco vendieron, Ya, Marco Pix. Daddy Yankee Daddy Ya- vendió. Daddy ya. Claro. Daddy Yankee. Miren, cuando hablamos mayor a 100.000, no incluye al de 100.000, ¿ah? Por ejemplo, a este no lo ha incluido. Porque cuando decimos mayor a 100.000, no está incluido el de 100.000. No está incluido, por eso es que se ha sacado 4. Tengan Claro, cuidado eso. pues. Obvio, pe, compadre. Eso tienen que tener en cuenta. Pero si quisiéramos incluir al de 100.000, ¿qué hubiésemos puesto en el criterio? Mayor igual. Exacto. Si quisiéramos incluir al de 100.000, a los que tuvieran una venta de 100.000 Sí, para hacker. adelante, se Tranquilo, pone pe. mayor Viene o ahí, igual, Ronaldo, aunque viene así En sería cual que te queda si 50. quisiéramos incluir. Sí, mano. Oh, ¿qué pasa? Oh, ¿qué En pasa, este mano? caso así nada más. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué mano. pasa? Muy bien, No, chicos. a ti no te digo hoy. Más o menos se entendió la idea. Sí, mano. Pero Chicos, yo tengo 5 ¿entendieron? puntos, ¿no? Profe, sí lo entendimos. Perfecto. Alto y claro. Chicos, por favor, traten de estar haciendo estos ejercicios porque es la única manera que van a aprender. Porque es cuestión de tener un poquito de análisis nada más para que ustedes puedan hacer estos procesos de cálculo. Por eso estoy explicando y les estoy indicando. Si es que no recuerdan algo, no entendieron algo, vuelvan a observar el video para que puedan desarrollar. Como una pequeña tarea para hasta la próxima clase, me van a desarrollar hasta el ejercicio. Pues yo Ya. quería plantearles más, pero todavía por el momento no quiero que se apresuren. ¿Ya? Hasta la número 13 me desarrollen, ¿ya? Hasta el ejercicio 13. ¿Lo va a ¿Están de poner en acuerdo? plataforma? ¿Perdón? Sí, pero lo va a poner en la plataforma. Ah, sí, claro, siempre lo pongo. El otro también ya está puesto ahí, en la aula Ay, virtual ay, y en la ay. otra página web. Ya está bien. Muy bien, chicos. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, ¿no me puede dejar tarea en el cuaderno? Sí, está bien. Tú pasas todo, en tu cuaderno anotas toda esta base de datos y en vez de darme la respuesta, porque yo no quiero que me escribes la función de base de datos tal y como lo vas a usar y tus criterios, tus criterios y tu función de base de datos. O sea, tú me escribirías en esta respuesta, en la 3, por ejemplo. Esta es la función de base de datos que se va a usar. Este es el criterio que estoy planteando. Así lo pones en tu cuaderno. No, claro. Eso sí, pero, o sea, no, es que no sé, siento que me voy a confundir con el teléfono usando eso, porque ajustes entiendo lo de la computadora. Es más fácil. Por computadora es más fácil lo de... No Bien. tengo computadora, sí. Sí, está Teléfono teniendo sus también. inconvenientes. A ver, El teléfono es chicos, la misma cosa. a ver. falta, Luego Brenda? yo te llamo, Brenda, para conversar ese aspecto, ¿ya? Yo te llamo, ¿ya? Ya, profe. Ujú, bien, ¿alguna pregunta de alguien adicional? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Esta tarea se los dejo para la No, próxima profesor. semana y solo me deben, como les estoy explicando, solo van a desarrollar hasta la número 13. Solo hasta la 13 nada más, chicos. Bati. Las demás no, después ya Escuchaste vamos eso. a explicarlo acá para que tratemos de avanzar poco a poco, ¿ya? Ujú. Ya. Un ratito, Ok, esperen. chalitos. ¿Quién les ha dicho que se vayan todavía? Llaman. Tienen clases a las 2 de la tarde con el profesor Adán. Ah, A las 2, sí. ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? Esa hora estoy almorzando. Ujú. Por